Muy bien, muy buenas noches, bienvenidos, bienvenidas todos y todas. Vamos a empezar nuestro conversatorio del día jueves de hoy, que tenemos una temática muy interesante, así que les agradecemos el acompañarnos hoy día en este conversatorio de opción mayor, hombre, en el fondo, salud y curso de vida. Una temática que nos parece que es muy relevante de abordar y para la cual tenemos a dos destacados panelistas y amigos que nos honra que nos puedan acompañar hoy día y que esperamos poder sacarles el máximo provecho. En esta oportunidad nos acompañan Jan Gajardo Jauregui, doctor en salud pública, terapeuta ocupacional, investigador en cuidados de la salud de la Universidad San Sebastián, que tiene una amplia trayectoria en ámbitos de gerontología y geriatría, en investigación, academia, docencia. Bienvenido, Jan. Muchas gracias. Y gran amigo también. Y nos acompaña el doctor Rubén Alvarado Vera, médico especialista en geriatría, magíster en psicología, experto en psicogeriatría con gran trayectoria en este campo y que se desempeña en el hospital FAT y también en Caprena, La Florida. Muy bien, vamos a partir con este conversatorio. Vemos que la gente se está empezando a conectar y antes de partir con nuestro bloque de preguntas, vamos a saludar a nuestros auspiciadores, que en este conversatorio tenemos a Holandaza, que saben ustedes, los que han participado de los conversatorios previos, nos vienen acompañando hace varios meses, desde el año pasado. Holandaza es una empresa que ofrece sepulturas en parques del Sendero y que como opción mayor nos parece una muy buena iniciativa, porque además lo que ellos trabajan es la compra programada. Entonces, si uno lo hace con anticipación, puede optar hasta un 40% más barato en estas sepulturas de los parques del Sendero, que además están a lo largo de todo Chile. Tenemos en Santiago, en Valparaíso, en Quilpué, Villa Alemana, Rancagua, Concepción y Temuco. Si quieren saber más de los servicios de Holandaza, pueden ingresar a holandaza.cl, escribir correo electrónico o mandar mensaje o llamar a los números que después aparecen en la pantalla. ¿Ya? Eso. Y por otra parte, también queremos saludar a nuestro segundo auspiciador, que es Livap. Livap es una empresa que presta servicios de cuidado y acompañamiento en domicilio a personas mayores. Y nos parece también muy interesante poder compartir lo que ellos hacen, porque tienen servicios que van desde el acompañamiento por 2 horas, por ejemplo, para higiene, lo que puede ser acompañar en el baño a una persona que quizás es independiente en casi todas sus actividades, pero el tema de la ducha, del aseo, ciertas cosas, le generan mayor requerimientos de supervisión o asistencia y ellos prestan desde eso acompañamiento que puede ser con conductor hasta personas en el fondo que ya requieren un cuidado o mayor supervisión o asistencia en casa. Livap además está presente a lo largo de Chile en varias ciudades, está en Santiago, Valparaíso, Viña, Limache, Quilpué, o sea, varias quintas regiones ahí. En la octava región está en Concepción, San Pedro de la Paz, Chiguayante y también se encuentran en Valdivia. Así que los invitamos a los que estén interesados en conocer un poco más de este servicio, revisar la página de ellos que es livap.cl. Y muy bien, ahora vamos a lo que nos convoca, a hablar de este tema de hombres, de masculinidades, de envejecimiento. Y vamos a partir con Jan. Justo antes de empezar estábamos conversando ahí tras bambalinas de este tema de que siempre se dice que el envejecimiento es femenino. Y entonces en general, y sabemos que además existen cuando hablamos en salud de distintas brechas en relación al tema de género. Entonces, en el fondo, si tenemos esa perspectiva de que sabemos que las mujeres muchas veces pueden tener situaciones que son desventajosas a lo largo del curso de la vida y que tenemos además más mujeres que hombres mayores, ¿por qué es importante que empecemos a hablar de los hombres o por qué hacer un conversatorio de esta temática? Es una amplia pregunta y mira, a ver, yo creo que esa pregunta sin duda nos interpela probablemente a mí y a Rubén en dos niveles, que tiene que ver con los niveles más quizás profesionales, pero también a un nivel personal, ¿no? Porque también somos hombres los dos, entonces probablemente nos estamos preguntando cosas o hemos vivido cosas que nos hacen mirar más este tema. Yo voy a partir quizás pensando más desde la lista profesional primero.
Porque a mí, trabajando en gerontología, una de las preguntas que siempre me han llamado la atención es la de la longevidad, ¿cierto? Entendiendo que, tal como dices tú, hay una... Todos y todas entendemos la longevidad que en el fondo se va logrando en un país que va mejorando sus condiciones sanitarias, de desarrollo social, en fin, la entendemos como un éxito. Entonces, cuando siempre uno ve la esperanza de vida, yo creo que vi demografía con mis estudiantes de enfermería hace poco y conversábamos de esto y la diferencia, ¿cierto? De 5 a 7 años que puede existir entre esperanza de vida entre hombres y mujeres. A mí siempre me llamó la atención desde el punto de vista de longevidad y cuando aprendí gerontología era como muy normalizado, así como que sí, los hombres viven menos, sigamos, ¿no? Pero después, como desde el punto de vista de epidemiología, salud pública, también fue como que me quise detener un poco más. Y ahí me fui encontrando como con todo un mundo respecto de que en efecto los varones en el curso de día tenemos muchos privilegios, más, lamentablemente, también tenemos otros puntos en contra que, al menos en los indicadores de salud, se reflejan de forma muy clara, ¿sí? Y eso es como para entrar quizás al tema, que quizás ahí podemos ir conversando de datos más precisos, que por ejemplo para mí quizás son muy llamativos y que me llama la atención que aparezcan tan poco en nuestras conversaciones hablando de salud. Y también, desde el punto de vista más personal, creo que algo que ha ido aumentando en el tiempo y que hemos conversado también contigo, Marilu, y con otros amigos y amigas, es la diferencia que, por ejemplo, vemos en nuestros padres, tíos, en contraste también con nuestras madres, quizás, o tías, o hermanas, en fin respecto de su forma de aproximarse a la salud. ¿Ya? O sea, esto que uno ve que de verdad las mujeres tienden a cuidarse más, en el sentido de que tienden a consultar más, tienden a no naturalizar el dolor, tienden a... Hay también una lógica también bien social cultural de fomentar eso. Pero la resistencia que muchas veces encontramos con nuestros familiares varones, mayores, por ejemplo, o adultos incluso, en adultez media, de tomar ese ámbito de su salud, de como ir a controlarse, a sus controles sanos, atenderse con un médico y si hay dolor, una molestia de algo. Y bueno, yo después mirando un poco los indicadores de salud que hay, lamentablemente eso tiene un correlato muy fuerte con, por ejemplo, mortalidad, con acceso a recursos y atenciones de salud que quizás no son las más oportunas, que quizás también muchos de nosotros ya hemos visto quizás en seres queridos, ¿no? Que quizás ya por una detección quizás no tan precisa en el tiempo, no se pudieron hacer muchas cosas, ¿ya? Y eso en el fondo uno lo ve en esa esperanza de vida y en esa epidemiología. Entonces, eso, yo pienso que es una caja que hay que abrir sin pensar que eso significa entrar en la competencia, ¿no? De entre hombres y mujeres, de quienes ganan, quienes están peor que el otro, ¿no? Creo que ese es un error en general, sino que hay que entender que también los varones probablemente tenemos una forma de manifestar nuestra salud o enfermedad de los puntos biológicos, sociales, culturales, que amerita que miremos, más aún con los indicadores que tenemos. Muchas gracias, Jan. Rubén, desde tu perspectiva y tu experiencia, ¿por qué crees que es importante que conversemos de este tema? ¿O cómo lo ves tú, este tema como de la vejez y los hombres, el tema de género? Bueno, comparto lo que acaba de señalar Jan respecto un poco a la relevancia del tema. Y lo que podría agregar es que, bueno, en el fondo, si bien los hombres todavía somos una minoría en lo que representa, digamos, en cuanto al envejecimiento, pero tenemos diferencias en relación a eh, las condiciones que nos afectan tanto desde el punto de vista de salud como de otros factores. Entonces, yo creo que es claramente necesario, en el fondo, considerando que de aquí al 2050 un tercio de nuestra población va a ser adulta mayor, ahí voy a estar yo incluido,
es importante en el fondo, efectivamente, comenzar a generar toda una perspectiva, digamos, de enfrentamiento de los problemas que tienen los adultos mayores, porque en el fondo va a ir creciendo esa población progresivamente y la forma en que se va a tener que abordar los distintos temas que tienen que ver con ellos va a ser diferente, digamos, a lo que se ve con las mujeres. Entonces, de hecho, en el fondo hay que ir buscando un poco la sinergia entre los dos mundos, digamos, porque en el fondo no creo que sea bueno separar completamente a los hombres de las mujeres. O sea, en el fondo, o sea, yo creo que justamente la idea es cómo, desde una perspectiva, digamos, global, tratar de ayudarles a ambos y que probablemente en conjunto puedan envejecer mejor. Que a uno como geriatra le toca esto, ¿no? Cuando muchas veces, cuando son matrimonios, uno utiliza a la mujer como un impulso para sacar al hombre un poco de la casa, que los hombres en general les cuesta más participar de actividades, hacer cosas, entonces uno dice, bueno, invita a su marido a bailar, invita a su marido a un curso de esto, que lo otro, entonces uno puede aprovechar eventualmente la sinergia de la mujer como para impulsar al hombre a salir un poco más y que salga un poco de esta cueva en la que se meten los hombres cuando jubilan, que en el fondo es todo un tema que también probablemente vamos a tocar dentro de esta presentación, porque claro, la jubilación para el hombre significa en el fondo casi como cortarle las manos, entonces enfrentar ese proceso muchas veces no es fácil y la mujer se puede convertir en un polo digamos, de impulso para hacer cosas, digamos. Entonces yo creo que efectivamente es relevante eso y considerando también que la expectativa de vida también va a ser mayor, entonces también vamos a tener más tiempo en que los hombres van a poder eventualmente eh, necesitar algún tipo de cuidado especial. En, el fondo, en ese momento, claro, nuestro principal grupo, digamos, que tenemos como pacientes son las mujeres, pero en el fondo después más adelante vamos a tener cada vez hombres más envejecidos y que también van a necesitar un sistema, digamos, de atención. Entonces yo creo que por eso es relevante enfrentarlo. También considerar que en la medida en que las mujeres también tengan más participación activa en la sociedad, también el hecho de que los hombres se mantengan en buenas condiciones va a permitir que ayuden a esas mujeres a que también se mantengan en buenas condiciones, digamos. Muchas veces a uno le toca ver la situación habitual, digamos, que es que la mujer cuida al hombre, pero también ya cada vez está pasando un poco más que los hombres también cuidan a sus mujeres y les cuesta un poco más porque los hombres no estamos tan preparados para el cuidado. A las mujeres desde pequeñas se les enseña a autocuidarse, a cuidar al otro, a estar preocupado de los demás. Al hombre se nos enseña más bien a competir, en el fondo a lograr cosas. Entonces no estamos tan preparados para cuidar, pero vamos a tener que ir aprendiendo, porque en el fondo efectivamente en la medida en que la sociedad va a ir cambiando, se va a necesitar también que los hombres puedan hacerse cargo de sus mujeres. Digamos. Ujú. Muchas gracias, Rubén. Aquí, Jan, Rubén hablaba de, en el fondo hacía mención ciertos temas de como de los hombres y los hombres y las mujeres. Y ahí, si nos pudieses hablar un poquitito de estos temas en el fondo, cómo es este tema del género, de esto como si aplica el enfoque de género en la vejez, este término que de repente uno dice así como de esto de la masculinidad o qué son las masculinidades. Si nos puedes conversar un poco de ese tema, que tiene que ver un poco con esto que dice Rubén también, como hay personas que envejecieron hoy eh, y que vivieron una cultura o ciertos roles, hay otros que estamos como todos estamos envejeciendo todos los días. Entonces, si nos puedes contar un poquitito de esos temas. Sí, por supuesto, claro. Rubén ahí tocó un tema de inmediato, nos llevó ahí a la lógica como de los roles, sí, que sin duda están súper implicados en este tema. Mira, como voy a plantearlo desde lo mismo, o sea, como en la misma lógica de cómo nosotros, desde el género, y género y salud, finalmente, hay un enlace muy directo y que tiene que ver con cómo el ser hombre, mujer, tiene no solamente una faceta biológica, ¿sí? Sino que tiene una faceta también que se construye en el espacio de lo colectivo cultural. Entonces, claro, como decía Rubén, a las mujeres se les enseña a cuidarse más y a cuidar más a los otros. A los hombres en general se nos enseña que cuidarnos
mucho es un signo como de poca masculinidad, ¿no? Entonces, como que hay que aguantar, si uno tiene dolor, no hay que llorar mucho, ¿cierto? La clásica que se habla, ¿no? Del tema de la manifestación de emociones en los hombres. Estoy siendo muy así como grueso para contarlo, pero tiene que ver con eh, cómo como sociedades y culturas construimos y damos roles a cada uno según lo que se espera, ¿no? Y en efecto, eso en salud se ha visto que tiene una influencia bien fuerte. Por ejemplo, en general, yo estaba mirando una encuesta que se llama Termómetro de la Salud Mental, que es hecha por la Universidad Católica, y en su más reciente muestra de resultados dice, por ejemplo, que un problema como es el consumo de alcohol de riesgo, ¿sí? El porcentaje de personas entre hombres y mujeres que está en tratamiento actualmente de salud mental, por ejemplo, vinculado a un consumo de alto riesgo, cerca del 30%, ¿cierto?, de las mujeres están en un tratamiento y el 3,5% de los varones está en un tratamiento, ¿sí?, para algún problema de salud mental que puede tener algún vínculo también con ese abuso de alcohol. Lo cual también, si uno lo piensa, tiene relación con que probablemente el 75%, ¿cierto?, de los casos de mortalidad, por ejemplo, por suicidio, son hombres, ¿sí? Las tasas de mortalidad y accidente de tránsito también ganamos a las mujeres doble, triple de veces, y también, por supuesto, homicidio, o sea, violencia, todo eso, que por ejemplo uno pensaría que tiene que ver con, también hay, por ejemplo, suicidio de hombres se ha visto, especialmente hombres mayores, que ojo, también es el grupo, es la tasa más grande, los hombres de 78 años a 80 y algo es la tasa más grande de suicidio, y que tiene que ver mucho con el consumo de alcohol, ¿ya? Entonces, ¿a qué voy? A que eh, y cómo se construye esa necesidad o esa idea de entender que tengo un problema, ¿no? A lo mejor estoy cursando una depresión, pero ¿qué es esa cuestión, no? La depresión no es un problema de salud, es una cuestión de los débiles. O si piensas, por ejemplo, también en varones en contextos rurales, muchos colegas me han comentado que ahí es mucho más crítico el tema y hablarles de depresión o sentirse tristes como no es una forma muy exitosa de acceder quizás a la población que está en riesgo, hay que mirar otros indicadores, porque no está esa idea, esa construcción. Entonces, la lógica del género nos lleva a entender cómo en efecto esa construcción, cómo nosotros identificamos los roles, las actitudes esperadas entre hombres y mujeres, impacta también en salud. Y esta es mi apreciación. Mi apreciación es que la salud en las mujeres ha hecho un muy buen camino en posicionar eso, ¿cierto? En vincular cómo el género impacta la salud y el acceso de mujeres al tema. Y me parece, por supuesto, excelente y creo que es algo que nosotros debiésemos emular. Ese es el camino que veo yo, en la misma lógica de decir, ojo, cómo miramos la forma en la que el género, en el caso de los hombres, también se relaciona con la salud, ya más que tratar de negarlo. Y tú me preguntabas por el concepto de masculinidades, porque una forma en la que, por ejemplo, desde la antropología, sociología, psicología, las ciencias sociales se ha ido mirando eso, es justamente desde ese concepto. ¿Cómo se le ha llamado, por decir así, al aspecto de género en los varones? Es esta idea de masculinidades, con un poco la idea de hacer notar que, al igual que en el caso de las mujeres, ¿cierto? No hay solamente una forma de ser hombre en la sociedad y en la cultura, y que esas formas hay algunas que pueden ser un poco más nocivas, por ejemplo, en relación con la salud, en relación con el vínculo con los demás, que algunas se relacionan quizás también con formas de violencia, otras se relacionan quizás con la pérdida de cuidado propio, en fin, como... Entonces desde ahí es que se habla de ese espacio de cómo se pueden ir también promoviendo y construyendo masculinidades que sean más que favorezcan más, por supuesto, la salud, en este caso que nos convoca de los varones. Súper, muchas gracias, Jan, muy interesante. No sé si a este punto quieres acotar algo, alguna reflexión, Rubén.
Sí, no, yo concuerdo, ¿no?, también con lo que menciona Jan, de que claramente el género influye en el fondo en la salud. O sea, no solamente porque hay patologías que son diferentes en hombres y mujeres por factores hormonales y otras situaciones que en el fondo influyen en la presentación de las enfermedades, sino que también por lo que me comentaba un poco Jan, que efectivamente los hombres tenemos otros estilos de afrontamiento y también tenemos otros sistemas, digamos, de solucionar las cosas, digamos. O sea, las mujeres en general son mucho más, eh, tienen mayor tendencia, digamos, a buscar ayuda, en el fondo, a tener redes de apoyo, a preguntar, a consultar las cosas. En el fondo, siempre le preguntan a la amiga, ¿qué te parece? Los hombres en general no tendemos a buscar ayuda, porque en el fondo se nos ha enseñado que es como un signo de debilidad, en el fondo, el buscar ayuda, el no poder resolver las cosas solo. Entonces, esa situación hace que efectivamente, claro, o sea, los hombres no consultan tanto por distintas cosas, cuando consultan es tarde, muchas veces no piden ayuda, entonces a veces cuando están muy desesperados ya es tarde también porque efectivamente ya la situación es difícil de solucionar. Entonces claramente eso va repercutiendo en la salud, porque en el fondo, o sea, efectivamente el no tener un sistema de soporte, de apoyo adecuado, y que eso va ocurriendo mucho, sobre todo en hombres que quedan viudos, finalmente van quedando un poco a la deriva porque no tienen a alguien que le esté recordando que se tienen que hacer los exámenes, que se tomen los medicamentos, etcétera, y esté ahí un poco preocupado. O sea, en el fondo, los hombres descansan un poco en eso, en que siempre hay alguien que está ahí preocupado, ya sea la esposa o la hija o alguien, en el fondo, generalmente una mujer que está un poco preocupado de que se cuiden y que se hagan las cosas como corresponde, digamos. También el hecho, en el fondo, que mencionaba Jan respecto a la forma de conducir las cosas, digamos, o sea, los hombres son más impulsivos, en general, por eso también hay mayor mortalidad en ciertos grupos de edad, porque efectivamente se tiende a tomar conductas más riesgosas, existe en el fondo mayor tendencia al consumo de alcohol y de drogas, y efectivamente, como mencionaba Jan, el riesgo de suicidio es mayor, y justamente en el fondo porque los hombres no tienen este soporte social, es más difícil eventualmente llegar a ellos, porque en el fondo si es que ellos no buscan ayuda, es difícil en el fondo y eso probablemente va a tener que ser un modelo que va a haber que irse implementando, ir a buscarlos a donde están, porque en el fondo ellos probablemente no van a ir al hospital, no van a ir al consultorio, no van a buscar ayuda, sino que eventualmente cuando ya esté muy complicado, a lo mejor algún vecino o alguien que esté por ahí se va a dar cuenta que la persona tuvo algún problema, pero si no, no hay forma de llegar a ellos, es que ellos no salen a atenderse en algún lugar, digamos. Sí, es que de lo que dice Rubén, creo que hay dos cosas que están súper buenas que no quiero que se me vayan. Que una es que es bien interesante igual, por supuesto, de base, que puede haber también diferencias que tengan que ver con la biología y la fisiología. Eso también es algo que bien interesante y que también a mi juicio se invisibiliza. Y lo recuerdo mucho en el contexto del COVID. Ya de cuando tú analizas la mortalidad por COVID-19 y la proporción de personas que necesitaban hospitalización por enfermedad grave, los hombres en ambos, la proporción es 2 a 1 en el fondo. O sea, el doble de hombres falleció por mortalidad por COVID y el doble también necesitaba hospitalización grave, ¿sí? Por enfermedad grave por COVID. Y eso, yo leí varios reportes en ese tiempo y le sigo un poco la línea, porque también fue algo que, por supuesto, en el contexto del COVID era difícil hacer ciencia ahí en la ola, más aún cuando el énfasis estaba en buscar la vacuna, ¿no? En el fondo se entiende, pero hubo conversaciones muy interesantes respecto a, bueno, ¿por qué pasa eso? Ya más allá de decir, ¿cierto? Ya que los hombres quizás se cuidan menos y usan menos mascarilla o adhieren menos, no, porque acá los investigadores decían, no, pero es que acá hay una cuestión más biológica, probablemente hay una cuestión quizás inflamatoria, una respuesta al virus que es distinta, porque no, es como clara la tendencia, ¿no? Como que los hombres hay una mortalidad que duplica a mujeres y lo mismo con enfermedad grave.
Eso es interesante como de considerar, nunca perder de vista también que dentro del tema del curso de vida, esas diferencias también se pueden manifestar como riesgos diferenciados a ciertas cosas. Y lo otro que quería mencionar, que me quedé pensando en lo que decía Rubén, de nosotros en el año, hace mucho tiempo ya, 2017 si no me equivoco, 18, hicimos un proyecto FONIS de investigación en el programa Más Adultos Mayores Autovalentes, cuando el programa llevaba no más de 2 o 3 años de implementación. Y ahí, uno de los hallazgos que tuvimos, así como más bien al momento de llevar a cabo la investigación, era que en efecto, cuando llegamos a hacer grupos de focales con las personas mayores que asisten a este programa, nos dimos cuenta que en efecto la proporción hombre-mujer era muy distinta, ¿no? Era como que llegaban 20 mujeres, había 2 hombres por 20 mujeres, o un hombre cada 20 mujeres quizás, en este programa de prevención y promoción que es muy importante para las personas mayores en Chile hoy. Y ahí, bueno, consultamos con las duplas de profesionales que trabajaban y nos dicen, sí, en efecto esto es así. Y APS como que igual es así. Como que es súper difícil captar a los hombres y a los hombres mayores para estos programas más todavía. ¿Y qué pasó ahí? Que recuerdo que Constanza Briceño, la profesora, colega en terapia ocupacional en la Chile en ese tiempo, ella adicionó, derivó de nuestro FONIS un estudio sobre cómo percibían los varones el tema de este programa, los varones mayores. Y ahí salían cuestiones bien interesantes que van en la línea de lo que decía Rubén, ¿no? De cómo, por ejemplo, el diseño de la intervención misma, quizás culturalmente a algunos no les parecía muy atractiva, porque quizás el tipo de actividades que se hacían, en efecto, tenía una lógica más, ¿cómo decirlo? Porque tampoco estamos hablando de habilidades que sean de hombres o mujeres, pero siempre en un plano cultural, ¿no? O sea, si vamos a, qué sé yo, a pintar y bailar, probablemente un varón de 70 años quizás lo va a ver un poco más lejos que yo, quizás. Ya me hace más sentido sentarme a tejer con mis amigos o juntarme a leer un libro. Pero a una persona, a un varón de 70 años, quizás eso no es lo que más le atrae. Y me acuerdo que ese era uno de los factores, había otros también, pero recuerdo que sí había algo muy interesante que salía respecto de cómo valoraban este espacio en línea, lo que dice Rubén, especialmente, por ejemplo, los varones viudos. Ya, o sea, cómo el asistir a este tipo de actividades les proporcionaba un antes y un después en términos de compañía social, y cómo muchas veces eran otras, la mayoría de las veces eran otras mujeres que asistían al MAS, que notaban a este varón mayor que había enviudado hace poco y ellas iban como a buscarle y a invitarle a estos programas. Y también me acuerdo que ahí los profesionales estaban tratando de, y algunos lo hacen de hecho ahora, de ir a identificar, a mapear dónde están los varones mayores en sus territorios. Y por ejemplo, de los lugares a los que han llegado algunos es el club de fútbol, ¿no? Por ejemplo. Entonces van al club de fútbol y ahí hacen un enlace para poder derivar después o como vincularse para que conozcan el programa y otras acciones. Entonces, a lo que iba es que Rubén tocó ese tema que es súper importante, de cómo esto nos lleva también a pensar, así como por ejemplo pensamos en que cómo adaptamos un sistema a población que quizás no maneja el idioma español o a población de contexto rural, ¿cierto? Cómo también adaptamos y diseñamos programas que también responda quizás culturalmente a varones y en este caso a los varones mayores. Es súper interesante lo que estamos mencionando ahora y que en el fondo, por otro lado, también resalta la importancia de que estemos de que estemos en esta actividad. Porque yo creo que si lo vemos desde el punto de vista como de equipos de salud o uno así como profesional de la salud, no sé si esto lo tenemos tan claro. Creo que es súper clave esto que estamos mencionando ahora, como de siempre hablar, y ojo, que no es, no es para que digamos así como no, los hombres por un lado, las mujeres por el otro, sino como darnos cuenta que hay aspectos culturales, de costumbres que tenemos que tener presente cuando planteamos las intervenciones, tanto en lo que es prevención, en lo que es promoción, en el tratamiento, y que no es algo que tengamos probablemente explícito en nuestro quehacer. Nosotros hacemos y hacemos como hemos aprendido y vamos replicando y luego podemos decir, bueno, pasa esto, o sea, ya estamos en el punto de decir, sabes que hay diferencias, no funciona igual, esto no es igual,
y que tiene consecuencias, y tiene consecuencias muy, o sea, lo que usted ha mencionado son consecuencias muy importantes desde el punto de vista de los distintos como resultados o outcomes en salud. Así que vamos a seguir conversando de este tema. Vamos a hacer un breve receso, no para que se desconecten, sino como pausa para a las personas que se han ido conectando, darles la bienvenida a nuestro conversatorio de hombres, salud y curso de vida, que nos acompañan aquí dos excelentes panelistas. Tenemos al doctor Rubén Alvarado Vera, que es médico geriatra, especialista en psicogeriatría, con amplia trayectoria en estos campos, y también tenemos a Jan Gajardo, terapeuta ocupacional, doctor en salud pública, investigador en cuidados de la salud. Ya nos acompañan hoy día nuestros dos auspiciadores, que son, por un lado, Landasa, con las sepulturas en Parque del Sendero, en distintas ciudades a lo largo del país: Santiago, Valparaíso, Quilpué, Villa Alemana, Rancagua, Concepción y Temuco. Los invitamos a revisar su página, y a todos a los que les interesa, en el fondo, como la planificación, eh, la planificación de la vida, que no tiene que ver necesariamente con la planificación del final de la vida. Creemos que como opción mayor es una súper buena alternativa, porque a las personas que acceden a la compra de una sepultura en Parque del Sendero de forma programada a través de Landasa o de forma anticipada, pueden optar a descuentos que son muy importantes, que estamos hablando de un 30 o un 40%. No tienen que olvidar, eso sí, mencionar que supieron de Landasa en opción mayor, se me había olvidado mencionar ese tema. Y pueden en el fondo reinvertir esos fondos en otras cosas súper importantes para nuestro bienestar. Y nuestro otro auspiciador que tenemos hoy día acompañándonos es Livap. Pueden conocer de sus servicios en livap.cl. Es una empresa que brinda servicios de cuidado y acompañamiento a personas mayores, y que van desde el cuidado por horas, que puede ser, no sé, 2 horas alguna vez a la semana para acompañar en algo como es higiene, a servicios de traslado que incluyen conductores, hasta temas de acompañamiento, por ejemplo, para hacer trámites, para ir al médico, a personas que requieren quizás más supervisión o asistencia en casa. Y además se combinan con tecnología. Así que es súper interesante los que necesiten o estén pensando, no necesariamente para otro, a veces es para uno mismo, decir, mira, sabes que yo me considero súper independiente, pero hay algunas cosas que me están limitando, que estoy dejando de hacer, y si tuviera un poco de ayuda, podría seguir haciéndolo, y no quiero molestar a mi familia, y no es un tema en que tenga que necesariamente involucrar a otros. Livap tiene, digamos, probablemente la solución para las personas con esas necesidades. Muy bien, vamos a ir a seguir en nuestra segunda patita. Ha estado muy interesante este primer bloque. Quería seguir ahora un poquito desde este punto digamos, como de la salud, quizás como de la salud física, Rubén, o como de los cuidados de salud habituales. ¿Cómo ves tú, desde tu perspectiva de geriatra, que nos hablaste un poquito al principio, esto como la salud de los hombres a lo largo del curso de vida? Como, ¿qué consideraciones, quizás tú ya tienes una amplia trayectoria en este tema, y tomando en consideración estas cosas que han estado mencionando ahora ustedes con Jan, qué aspectos sería relevante que los equipos de salud tengamos presentes desde el punto de vista, por ejemplo, de la pesquisa, de cuáles son los motivos por los que las personas consultan? ¿Qué pasa con los hombres en tu consulta, así como geriatra? Bueno, yo creo que una de las cosas principales es efectivamente buscar la forma de motivar el autocuidado de los hombres, digamos, que están envejeciendo, porque, claro, es algo que no tienen incorporado. O sea, la mayoría de las veces en el fondo no se preocupan de, de consultar a tiempo, no se preocupan de hacerse chequeos periódicos, no se colocan las vacunas. eh, con suerte a veces toman el medicamento, muchas veces lo descontinúan. Entonces, efectivamente, yo creo que es relevante el tratar de buscar la forma en que los adultos mayores hombres eh, entiendan que es relevante el tema del autocuidado y de preocuparse de su salud, porque efectivamente eso va a impactar en cómo van a envejecer. Nos toca muchas veces ver pacientes que tienen enfermedades crónicas y que llegan a la vejez en muy malas condiciones, digamos. O sea, efectivamente eh, con problemas
cardíacos, problemas circulatorios, en el caso de los pacientes diabéticos muchas veces con amputaciones que van complicando un poco su quehacer y claramente eso impacta en su calidad de vida. Entonces, y esto se debería realizar desde antes, digamos, que en el fondo porque claramente si un paciente en el fondo tiene una enfermedad crónica y ya tiene un daño de órganos más o menos importante cuando nos toca verlos como geriatras, no vamos a poder revertir ese daño. O sea, lo que vamos a poder hacer es tratar de disminuir el daño, tratar de optimizar un poco el manejo para que el paciente esté lo mejor posible, pero no se puede volver atrás. Entonces, claramente, esta enseñanza del autocuidado tiene que ir desde mucho antes, digamos, o sea, realmente desde la niñez, la juventud, a través de distintas políticas que eventualmente propicien el autocuidado. Y eso tiene que ver también con la forma de ver un poco la salud, que lamentablemente, eh, a pesar de que tenemos un Ministerio de Salud y políticas de salud, todo, en realidad la mayoría de las veces son todas políticas basadas en la enfermedad, en cómo enfrentar la enfermedad, pero no se propician, en el fondo, estilos de vida saludables, ni tampoco se propicia el cuidar la salud. O sea, nuestro sistema está netamente en su mayoría dirigido a enfrentar la enfermedad eh, y las políticas que están enfocadas en prevenir el desarrollo de complicaciones es mínima, digamos. Entonces, claramente tiene que cambiar el énfasis, incluso también desde el punto de vista de la estructura de nuestro sistema de salud, porque en el fondo nuestro sistema de salud no premia al que se cuida. En el fondo, yo me acuerdo que alguna vez veía en el fondo políticas que tienen otros países, por ejemplo, en el Reino Unido, a las personas que, por ejemplo, son fumadores y que se mantienen fumando, el sistema de salud no les financia sus enfermedades que tengan que ver con el tabaquismo. Porque en el fondo efectivamente consideran, bueno, si usted no hace nada por dejar de fumar, se está enfermando por esto, ¿por qué el sistema de salud que en el fondo es colectivo, tiene que estar preocupándose de su salud si usted mismo no se preocupa de su salud? Eso es como una forma un poco de castigo, pero también se puede realizar en función de premios. O sea, en el fondo, a nadie le dan un bono o algún tipo de incentivo por cuidar su salud. Sin embargo, lo castigan cuando se enferma. En el fondo, o sea, tanto la ISAPRES como bueno, a nivel del sistema público, el castigo más bien tiene que ver un poco con el acceso y las posibilidades, digamos, de resolver los problemas. Pero en el caso del sistema privado no existe ningún incentivo. A uno no le rebajan el plan de salud porque no haya consultado en todo el año, porque no se haya hospitalizado ni nada de eso. O sea, te siguen cobrando lo mismo. Y cuando te enfermas y que efectivamente empiezas a gastar mucho, ahí sí que la ISAPRE empieza a tener, ojo, no, que la licencia está muy larga, no, que esta hospitalización sale muy cara, que le vamos a cubrir esto nomás porque no tenía el seguro activado, etcétera. O sea, claramente se castiga cuando la persona se enferma, pero no se premia la persona que se ha cuidado permanentemente, que es algo que ocurre con otros sistemas de seguro privado, en el fondo, por ejemplo, los seguros de vehículos, si uno efectivamente tiene baja siniestralidad, las primas son más bajas y eventualmente hay mayor acceso a posibilidad de tener seguro. Si uno claramente anda chocando a cada rato, obviamente le sube las primas y después nadie lo quiere asegurar, digamos. Es algo, en el fondo, que podría homologarse un poco a lo que es la salud. O sea, efectivamente, se incentive que las personas se cuiden. Entonces, yo creo que eso es lo que falta un poco desde el punto de vista del hombre, digamos, de incentivar el autocuidado. Muchas gracias, Rubén. Ahí tú tocas varios puntos en el fondo, y que quizás, y que en el fondo también son complejos, ¿ah? Porque estamos hablando de cambio de conducta. Y el cambio de conducta es complejo y es una de las cosas más complejas. Y muchas veces cuando nosotros hablamos de envejecimiento, de factores de riesgo, tiene que ver con modificar nuestras conductas. Y para modificar nuestras conductas necesitamos, como dices tú muy bien, incentivo, necesitamos información, y entender que, claro, y esto lo digo también pensando en las personas, porque dentro de nuestras comunidades también puede pasar, es que es como, así como el ejemplo que nos está dando efectivamente el doctor Alvarado de decir, oye, pero premiemos esto, o no o castiguemos esto otro, que son, digamos, como llevándolo a la explicación así como amplio, simple, pero sabemos que eso a nivel de las personas existen ciertas complejidades y por lo tanto nosotros como sistemas y comunidades tenemos que ver cómo favorecemos a
esos incentivos sabiendo que cambiar conductas no es fácil y que la verdad en este ambiente de enfermedades crónicas no transmisibles, que es como la gran pandemia, ¿cierto? Que tenemos obesidad, sedentarismo, tabaquismo, hipertensión, dislipidemia, diabetes, está este tema de las conductas, que es complejo. Entonces, tomando esa patita y volviendo ahí allá con otras cosas, ¿cómo en esta medida de lo que menciona Rubén también que tiene que ver como de promoción, de prevención, de cómo ¿cuál crees tú que es el desafío que tenemos nosotros como pensando en los equipos de salud? Que en el fondo, ¿cuál es la invitación? ¿Qué es lo que tenemos que empezar a hacer diferente? ¿Qué es lo que no estamos mirando? ¿Cuáles serían tus recomendaciones? Sí, yo solo quería agregar a lo que decía Rubén, de que, claro, por ejemplo, si uno mira la mortalidad por Alzheimer, sí que uno de los probablemente tres problemas más importantes que el mundo enfrente, que va a seguir enfrentando y que va a ser cada vez más importante. Ahí, claro, las mujeres superan el 50%, 60% de mortalidad. En el fondo es un problema eminentemente muy vinculado también a la longevidad. En fin, entonces ahí, claro, hay un tema muy fuerte con la mujer. Estaba mirando algunas estadísticas de diabetes, ya que Rubén lo mencionó como también un problema de salud que se sigue, y ahí la mortalidad es claramente masculina. Sí, probablemente asociada a todo lo que Rubén decía, sobre el 70% de las muertes son mujeres, son hombres en el mundo, por diabetes, sí. Lo mismo que las neoplasias, el cáncer también, hay países, en nuestro país de hecho creo que 13-1 es la mortalidad también entre hombres y mujeres por cáncer. Y claro, quizás ya pasa, quizás es distinto, hay factores de riesgo que son comunes, quizás, pero claro, ahí la lógica de la detección temprana es probablemente lo que más impacta. Mira, yo quería partir por algo que también uno piensa que está inventando la rueda siempre en las cosas, siempre conversamos eso contigo, Marilú, y creo que puedo compartir ahí en el chat, porque ya en el año 2011 el Ministerio de Salud elaboró una guía diagnóstica que se llama Situación actual de la salud del hombre en Chile, año 2011, ¿ya? Y ahí, ¿cierto? Aparecen una serie de conclusiones, sugerencias que me parece que siguen siendo probablemente las que son como ameritan mirar, ¿no? Una dentro de las consecuencias o como conclusiones en realidad. Hay una palabra que debiésemos ocupar que tiene que ver con desigualdad en resultados de salud que se da según problemas de salud. Nuevamente, no es atribuible a que un género u otro o un sexo u otro, tiene que ver con problemas, cuando nos detenemos a analizar quizás enfermedades y vemos que hay ciertas desigualdades. Y en efecto, si uno considera la mortalidad, por ejemplo, en algunos casos, en enfermedades entre hombres y mujeres, algunas, no todas tienen explicaciones fisiológicas o biológicas y probablemente tiene que ver con aspectos de acceso, prevención, que desde el marco de inequidad en salud se podrían clasificar como desigualdades. O sea, son cosas que podríamos evitar si hiciéramos algo. Y bueno, se resalta el tema de la perspectiva de género y todo lo que hemos ido conversando, solo para plantear que no es que, cierto, es un tema que a nosotros se nos haya ocurrido, que Opción Mayor hoy día Opción Mayor dice quiere No. conversar de esto. Pero este es un tema que está existiendo actualmente y que incluso año 2011 se está observando. Yo creo que desafíos puede partir quizás desde lo estructural. O sea, si uno piensa que existe en efecto un programa de salud de la mujer, existe un programa de la salud del adulto mayor, existe de la infancia, en fin, hay muchos programas que lo que buscan de algún modo es potenciar quizás ciertos grupos, que es muy necesario ese aspecto. Uno podría preguntarse, bueno, ¿por qué no existe también un programa de salud del hombre, ¿no? Que intente articular quizás las medidas que hay hoy día, así como también funcionan como por grupo etario quizás o por otras necesidades o por otras características. Del punto de vista estructura, incluso la guía que les mandé ahí, como el diagnóstico que hace MinSal 2011, dice como evaluar el diseño quizás de un programa nacional de salud del hombre, que muchos países también están comenzando a incorporar, particularmente porque se les está escapando de la mano la mortalidad por cáncer.
¿ya? Tremendo. Entonces la mortalidad por cáncer en hombres es muy alta. eh, y la brecha de longevidad, de esperanza de vida entre hombres y mujeres también se ha visto que uno de los principales factores que influye es justamente el exceso de mortalidad por cáncer en hombres y el exceso de mortalidad también por enfermedades cardiovasculares. Entonces, una forma también de abordar eso desde el punto de vista estructural es pensar en que quizás vale la pena darle una vuelta a esta idea de pensar un programa de salud del hombre. Ya, eso es una opción. Y yo creo que en esa línea, quizás a los equipos de salud, dentro, por supuesto, de quizás lo próximo que tienen. Sabemos, por ejemplo, que los equipos de APS, atención primaria, tienen muchísimas funciones distintas, tienen un trabajo muy complejo, desafiante, porque ahí es donde parte todo nuestro sistema de salud. Yo creo que siempre el nivel local también puede ser una piedra inicial en eso, ¿no? Puede ser el inicio quizás de algo, y yo creo que los equipos de salud, probablemente muchos ya lo están haciendo o lo miran, pero una forma puede ser esa, puede ser comenzar a probar estrategias, decir, mira, resulta que en el MAS de adultos mayores autovalentes o en el EMPA, el examen médico preventivo del adulto, que la proporción entre hombres y mujeres también es enorme, la brecha. ¿Qué pasa si nos dedicamos un poco a esto, ¿no? A diseñar quizás alguna estrategia específica para vincularnos con varones, partiendo quizás incluso por conocer, bueno, ¿por qué no vienen, ¿no? ¿Qué pasa en nuestro territorio al respecto? Ya eso creo que es un tremendo avance. Entonces creo que de los niveles locales, los equipos partir, por supuesto, por problematizar esto. Tú decías que sorprende, yo también, cuando me invitan, por ejemplo, a hablar de salud mental o epidemiología, suelo mostrar el tema de indicadores. Parto así mostrando, por ejemplo, haciendo la pregunta, ¿quiénes son quienes más se suicidan en el mundo? Y cuando yo les digo, no, en realidad son los hombres, y son los hombres mayores, la audiencia queda así, muchas veces como, no puede ser. O sea, no, pues, si son los adolescentes de cierta edad, y no, son los hombres, y de hecho son los hombres en edad media, ¿cierto? Los hombres entre 40 a 55 años. Ese es el grupo de alto riesgo de suicidio en Chile. Y no lo sabemos, ¿no? Aunque el dato existe, pero por también nuestras propias creencias o la información que nos llega, omitimos esa información. Entonces yo creo que partir por hablar, por ver brechas en los equipos, ver de qué se pueden hacer cargo al respecto, yo creo que ya es un tremendo inicio. Y si ese, en el fondo, el problema se va levantando, eso puede llegar también quizás a transformarse en una mirada un poco más estructural. Gracias, Jan. En esta misma línea de ir viendo como ciertos aportes y marcando algunas diferencias, ya que Jan mencionó este tema de la salud mental y que sabemos que está este tema del tema de la poca consulta, de que efectivamente aparecen las patologías, que hay temas de estigma, de no reconocer esta sintomatología que yo tengo. En tu experiencia, Rubén, las situaciones de salud mental se manifiestan en las personas mayores, en hombres y en mujeres. ¿Hay diferencias en los cuadros o en la manifestación o en las quejas eh, afectivas, por ejemplo, en relación a hombres y mujeres? ¿O hombres y mujeres mayores se comportan igual a lo largo de toda la vida? ¿Qué diferencias tenemos? Puede ser por género o a lo largo en el fondo, entre distintas etapas de la vida. Efectivamente hay diferencias por género en el fondo en cuanto a la salud mental. Claramente las mujeres tienden a tener más depresión, es mucho más frecuente presentar sintomatología depresiva y ansiosa en mujeres que en hombres, pero como mencionaba Jan, eh, cuando los hombres tienen depresión y llegan en el fondo a la ideación suicida, son mucho más activos en el fondo en el tema de concretar el suicidio. O sea, efectivamente se suicidan y con intentos que son letales, digamos, desde la primera vez, digamos, no son eh, cosas de tomar pastillas, sino que habitualmente son ahorcamiento, precipitación, uso de armas de fuego, etcétera. O sea que efectivamente no hay una segunda oportunidad. En el caso de las mujeres es mucho más frecuente el consumo de fármacos para en el fondo, el intento de suicidio y que muchas veces, claro, cuando llegan a tiempo y son fármacos que a lo mejor no son tan letales, se puede eventualmente efectivamente llegar a un rescate y poder intervenir. Eh, entonces, claramente, ese es un área en que hay diferencias. También tiene que ver en el tema de los trastornos de sueño. También los trastornos de sueño son mucho más frecuentes en mujeres que en hombres, digamos. Y en otras áreas, digamos, de salud mental, el consumo de sustancias habitualmente
es mucho mayor en hombres que en mujeres, digamos. En el fondo, eventualmente los niveles de alcoholismo y también de consumo de drogas son mucho más frecuentes en hombres que mujeres, digamos, a pesar de que también existe un alcoholismo solapado en las mujeres, digamos. En el fondo, muchas veces toca ver pacientes que se hospitalizan y que hacen cuadros de privación alcohólica y la familia no sabía, en el fondo, que la señora efectivamente estaba usando el alcohol y que usaba el alcohol como usante, digamos. En el fondo, es mucho más, en el caso de los hombres yo creo que es más evidente y como que no existe tanta vergüenza, por así decirlo, en el tema de la embriaguez o de tomar, etcétera, como que es un símbolo, digamos, un poco de masculinidad, el tomarse un trago fuerte, el emborracharse, todo, o sea, eso está como culturalmente un poco establecido, que el hombre tiene derecho, digamos, como por a emborracharse y que no es tan mal mirado, por así decirlo. En cambio, la mujer claramente es mucho más eh, peor visto, digamos, y claramente lo oculta, pero también existe, pero en menor grado. En el tema de otras patologías, digamos, como cuadros bipolares, ahí no hay tanta diferencia, digamos, por género. En el caso de las demencias, claramente la demencia tipo Alzheimer, que es la más frecuente, digamos, es mucho más frecuente en mujeres que en hombres todavía. Bueno, hay varias teorías respecto a por qué ocurre, pero todavía no hay una claridad absoluta respecto a por qué es más frecuente en mujeres que en hombres. Eh, eh, y bueno, básicamente yo creo que esas son como las principales diferencias en cuanto a problemas de salud mental, digamos. Sí. Muchas gracias, Rubén. Jan, Sí. le damos a la palabra y vamos a decirles, porque nos queda el último pedacito de conversatorio, que si hay personas que tienen preguntas, las pueden ir dejando en el chat para que alcancemos a responderlas. Jan. No, sí, es que era solo para preguntarle a Rubén, de hecho, es como claro, porque la lógica como más epidemiológica ahí no, nos dice, pero en términos de las manifestaciones mismas clínicas, por ejemplo, entre depresión en un varón, depresión entre una mujer, ¿es cierto eso también que hasta cierto punto hay diferencias clínicas también? Por ejemplo, que, no sé, se suele decir que la manifestación, por decir así, la depresión o síntomas en mujeres, en efecto, tiende a ser más por ejemplo, somático, o más de la línea de la tristeza, la falta de energía, pero en los varones tiende a ser más en la línea quizás de la falta de energía, de la irritabilidad. Es cierto eso desde tu punto de vista clínico? Sí, efectivamente, claro, o sea, es mucho más frecuente que las mujeres manifiesten tanto la ansiedad como la depresión a través de quejas somáticas. Y son muchas veces, claro, mujeres que son policonsultantes, que ven a múltiples médicos porque tienen cuadros de dolor abdominal en relación a una colopatía funcional o en relación a cuadros de cefalea, mareo, etcétera. O sea, efectivamente, la ansiedad y la depresión se manifiesta mucho por quejas somáticas, dolores físicos también, es muy frecuente el tema del dolor crónico como una manifestación de depresión. En el caso de los hombres, como en general, por lo que ya hemos comentado previamente, un poco el tema cultural de que no se nos enseña a no mostrar debilidad y que en el fondo el tener alguna molestia eventualmente puede ser un signo de debilidad, se oculta un poco más bien eso y claro, se manifiesta más bien a través de la inactividad, el dejar de hacer cosas eventualmente, el encerrarse, el no salir, el eventualmente tener también abuso de sustancias, muchas veces comienzan también en contexto de una depresión a consumir alcohol justamente como para anestesiar un poco ese sufrimiento, digamos, interno que tienen. Eh, Empiezan también a tener conductas un poco más arriesgadas, o sea, en el fondo empiezan también a hacer cosas inadecuadas, digamos, desde el punto de vista, digamos, de su autocuidado, porque claro, o sea, en el fondo ellos como que no están contentos con su vida, entonces como que quieren que se acabe todo y ahí también viene un poco el tema de que si es que se cuidaban pocos antes, digamos, ahora se cuidan menos, porque en el fondo si es que el paciente era, no sé, pues, cardiópata o diabético, etcétera, y está con un cuadro depresivo, y no, ¿para qué voy a tomar estos medicamentos? ¿Para qué voy a ir al médico? Si en el fondo al final siempre me dice lo mismo, que me tengo que cuidar, que esto, lo otro, y me sigo sintiendo igual de mal.
Entonces, claro, abandonan los tratamientos, no se hacen los exámenes, etcétera, no se cuidan pensando en que ojalá eso ayude también a que inconscientemente esto se acabe más rápido. Así que efectivamente la manifestación es distinta. Además, también, por lo que comentábamos antes, las mujeres tienen más sistemas de soporte, o sea, cuando están con un cuadro depresivo, ansioso, tienen redes de apoyo con las cuales pueden eventualmente contar para conversar, para sentirse queridas, en el fondo, para tener un vínculo. En cambio, los hombres en general, sobre todo en el fondo, en esta etapa de la vida en que ya están jubilados, en el fondo perdieron un poco el vínculo con el trabajo, con los compañeros de trabajo, con los amigos, etcétera, que veían. A veces, en el fondo, si es que participan de algún tipo de actividad externa, que eso es lo ideal, en el fondo, prepararse y buscar, en el fondo, otro tipo de actividades para mantener redes. Pero si no tienen esas redes, efectivamente, claro, cuando están con un cuadro de depresión, no tienen nadie que los acompañe, nadie que los ayude, y claramente eso hace que el enfrentamiento de ese problema sea peor, digamos, que se sienta mucho más abandonado, digamos, y que no hay salida. Te lo preguntaba solo porque es muy cortito, Lulu. Eso porque hay dos aristas de eso que creo que también en la línea de lo que me preguntabas de qué pueden hacer los equipos, ¿no? Que también hay esta forma como del reconocimiento del caso, creo que ahí también hay algo, ¿no? Hay un potencial bien grande respecto de cómo se pueden ir generando la idea del caso como de mayor atención, riesgo en el caso si tenemos un varón de cierto tipo y en cierto contexto, que tiene quizás también a lo mejor síntomas depresivos y que además tiene diabetes, en la línea de lo que dice Rubén, ¿no? Como una persona de alto riesgo en términos de la posibilidad de cuidado. Y también que desde el punto de vista de las encuestas poblacionales, se habla muchas veces también de la posibilidad de un subreporte cuando son encuestas de autopercepción, como la mayoría de las encuestas en salud, se habla de un subreporte posible por parte de los hombres, lo cual no quiere decir que las mujeres estén sobrereportando, no, quiere decir solamente que los varones puede ser que estén subreportando, por ejemplo, especialmente en encuestas de salud mental o de hábitos. Así que también eso es algo que se ha planteado respecto y desafía como las encuestas poblacionales en salud a ver cómo llegar a una pregunta o a reconocimiento de signos que en efecto nos diga, ¿no? Es como sí, sin preguntar, ¿tiene tristeza, tiene depresión o bla, bla, bla? ¿Cómo llego a ese varón a que en efecto me diga que algo le está pasando? Sí. Gracias, Jan. Nos quedan los últimos minutos. Creo que ha sido súper interesante este tema que estamos abordando, que al igual que los otros conversatorios, es como un punto de partida para discutir sobre un montón de temas que quizás ahora no vamos a abordar y que pueden haber salido las preguntas o que uno se puede haber ido pensando, que tiene que ver como en estos signos de alerta, también en cómo me responsabilizo yo. Aspectos, por ejemplo, que hablamos de salud mental, hablamos de salud física en general. Nos faltó hacer mención también a los temas de sexualidad y cómo se vincula todo, y que ese es también todo un gran tema y que tiene que ver con estos, con la autopercepción de mí mismo, con la salud física, con la salud mental, que vamos a tener que hacer un comentario, o sea, un conversatorio orientado a esa temática, así que ya les conversaremos les avisaremos cuándo va a ser. Lo último que quiero mencionar y quizás a modo de cierre, señalar, porque además nuestra audiencia es muy diversa, que todas estas cosas que nosotros hemos dicho, mira, en los son y que estamos hablando a modo global, ¿cierto? Cuando hablamos de hombres, de niños, de viejos, de jóvenes, estamos hablando de un grupo donde existe una diversidad y cada uno de nosotros es distinto. Es importante saber que todas estas cosas que nosotros mencionamos, patologías crónicas, depresión, poca adherencia, que sí, distintos temas, tenemos que saber en el fondo que no son normales, ¿ya? En el fondo, tener depresión, tener ansiedad, tener trastornos del sueño, tener dolor, eh, tener hábitos, por ejemplo, que pueden ser perjudiciales, son una realidad, pero yo no tengo que echarle la culpa a la vejez. Por lo tanto, si alguno de nosotros o de nuestro entorno, mientras nosotros estamos escuchando este conversatorio, decimos, mira, sabes que este es mi hermano, este es mi papá, este es mi primo, este es mi marido, tenemos que acercarnos a nuestro equipo de salud. Y uno de los grandes puntos de hablar de estas cosas es posicionar y decir que en el fondo eh, todos tenemos un rol en cuanto al cuidado propio y al cuidado de la salud en comunidad. También hemos hablado hecho varias menciones quizás a la situación más extrema en la salud mental y que tiene que ver al tema del suicidio.
Si alguien que está escuchando este conversatorio también le hace ruido o se siente, incluso alguien dice, pucha, yo me siento agobiado, me siento triste, y que a veces son cosas que aparecen cuando uno ve estos temas, contarles que hay un teléfono que es el Anterisco 4141, que es para personas que se puedan sentir con problemas de salud mental, que se sientan agobiados o que se sienten que están viendo las cosas negras o que necesitan ayuda, que sepan que existe ese teléfono gratuito, Anterisco 4141. ¿Ya? Y hemos llegado al final de nuestro conversatorio. Les queremos agradecer a nuestros dos excelentes y entretenidos panelistas. Ha sido un agrado tenerlos acá. Esperamos tenerlos en otra oportunidad también. Saludar y dar las gracias nuevamente a nuestros dos auspiciadores, a Holandasa y Livap, y contarles que este conversatorio va a quedar en YouTube probablemente la próxima semana en nuestro canal. Si ustedes ponen en YouTube Opción Mayor, van a encontrar los distintos conversatorios que hemos tenido. Y recuerden visitar nuestra página www.opcionmayor.com, donde van a encontrar distintos datos. Por un lado, una guía de datos confiables, por ejemplo, donde aparece el Dr. Alvarado, u otros productos, servicios o profesionales que son confiables por su calidad técnica y humana. Y por otro lado, una guía de blog o de notas de distintos temas, donde prontamente también vamos a subir una relativa a esto que hemos conversado, con la intención de que cada uno de nosotros tenga mayor información y pueda gestionar mejor su salud. Muchas gracias a todos los comentarios. Ahí hay feedback que nos están dejando en el chat. Y nos vemos en un próximo conversatorio. Muchas gracias, Rubén. Muchas gracias. Chao, buenas noches. Chao. Gracias a ustedes. Gracias, muchas gracias.